buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de mi profesor, José Carlos Fernández Rosas. Profesor, en nombre de la Fundación, la verdad es que es un lujo volverlo a tener en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Lujos para mí, Servio Tulio, porque la verdad es que estos programas tienen una gran difusión y se ve uno, y además lo ve mi madre, con lo cual pues es muy de agradecer. Es increíble lo que hace la tecnología y sí. cómo desde un país tú le puedes transmitir al mundo. Sí, sí. Y esa es la verdad, o sea, a través de DirecTV, en fin, y otras compañías de esas de cable. Así que es un honor tenerlo una vez más. Muchas gracias, muchas gracias. El mercatorismo, ¿de qué es de lo que se trata ese concepto? Le hago la pregunta porque me llamó mucho la atención en su exposición, que aunque aparece solamente una vez, sí, pero la verdad es que es inusual. El mercatorismo hace referencia a que los comerciantes durante toda la historia han querido tener un tratamiento legal separado del resto de las personas. Ya en la Edad Media, pues ellos tenían sus propias reglas, tenía un componente religioso, porque los cristianos no podían ejercer el comercio, y fundamentalmente los mercatoristas eran judíos, que eran los que podían ejercer el comercio. Posteriormente, tras la Reforma Protestante y tras la Contrarreforma, pues diríamos, los comerciantes pudieron ser de todas las religiones. Y entonces hubo un paréntesis en el cual los mercatoristas volvieron, que ya no eran judíos, sino que ya se habían extendido a otras religiones, sobre todo en el norte de Alemania y en los países de lo que se llamaba la Hansa teutónica, pues lo que hicieron fue un régimen especial que se consagra en la Revolución Francesa, porque si en 1804 se adopta el Código Civil, que es el de aquí de la República Dominicana, en 1807 se adopta el Código de Comercio. Una regulación para las personas en general, otra para los mercatoristas, y con unos tribunales especiales. Pasó la época del código y en estos momentos pues la sociedad internacional tiene un fenómeno. Este fenómeno son las grandes firmas de abogados. Claro. Es decir, que esto no existía hace 40, 50 años. No. Y las grandes firmas de abogados pues son los que representan a los empresarios. Y entonces pues están elaborando sus reglas a través de distintas instituciones. Instituciones, unas vinculadas a las mercancías, otras vinculadas a los servicios, otras vinculadas a los capitales, y dentro de todas esas instituciones la Cámara Internacional de Comercio como pieza maestra. Entonces estos hacen reglas que no son las reglas clásicas del derecho creado por el Estado, sino que crean contratos tipo, cláusulas tipo, reglas, códigos de conducta. Esto es el mercatorismo. Y dentro de este mercatorismo pues está la dimensión de los litigios. Si durante una época los litigios los llevaban los jueces, dentro de este contexto del mercatorismo es el arbitraje. Con lo cual, esta nueva situación de los mercatoristas hace que sean ellos los que crean sus propias normas y sean los árbitros los que resuelven esos problemas. Ciertamente el Estado está detrás, pero diríamos que esto es el mercatorismo. No, y cada Estado inclusive tiene sus propias leyes de arbitraje internas, en fin. Ahora, yo recuerdo cuando yo estudiaba hace muchos años Derecho Internacional, usted me aparecía en los más reputados tratados, libros de tratadistas internacionales, pero yo recuerdo que sus escritos iban dirigidos al derecho internacional público, pero veo como que usted cambió la lógica de lo que era en principio, la visión que usted tenía del derecho internacional, y veo que ya ahora se me está enfocando, los hechos están ahí, en el derecho internacional privado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí entre nosotros. Bueno, aquí que no nos oye nadie, hubo un cambio legislativo en España. Hasta el año 1979 las enseñanzas eran comunes, se estudiaba Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Y entonces, pues para ser profesor tenías que estudiar las dos asignaturas, tenías que explicarlas, tenías que investigar en las dos asignaturas. En el año 79 se produjo la escisión y los profesores tuvimos que optar
y yo junto con mi maestro, el profesor González Campos, y un pequeño grupo, pues optamos por el derecho internacional privado, porque nos parecía que era más creativo desde la perspectiva estatal. El derecho internacional público es común para todos los estados, y nosotros teníamos una visión más estatalista, y el derecho internacional privado es derecho del Estado. Y por tanto pues nos dedicamos ahí sin dejar el derecho internacional público. Curiosamente, luego en mi práctica profesional me he dedicado más al derecho internacional público que al privado, pero ya desde hace 20 años solo publico derecho internacional privado y me siento muy cómodo en esta materia. No, y además hemos visto, por ejemplo, que aquí en la República Dominicana, que estamos tratando de impulsar una ley de derecho internacional privado, usted fue uno de los principales consultores de ese proyecto. Sin embargo, a veces no entiendo por qué, y quisiera que me lo explique ahora, ¿por qué separar, por ejemplo, el arbitraje de todo lo que es una ley de derecho internacional privado? Yo creo que lo que se ha hecho en la República Dominicana es una sabia decisión, porque aquí se ha hecho la ley, la mayor parte de los países tienen su ley de arbitraje y su ley de derecho internacional privado, salvo algunos países, por razones muy concretas, como el caso de Suiza, que tenía un problema federal, y entonces en Suiza el arbitraje internacional se regula en la ley de derecho internacional privado y el arbitraje interno en el Código Procesal, que ha sido una gran conquista suiza porque tenían problemas constitucionales. Esto es habitual en todo el mundo, pero por ejemplo ahora en Panamá tienen una situación en la cual hay una ley de derecho internacional privado y una ley de arbitraje, y la ley de arbitraje también regula, perdón, la ley de derecho internacional privado también regula el arbitraje, lo cual es complicar las cosas. Yo creo que que tiene que tener una autonomía. Claro. Y precisamente el proyecto que se ha hecho aquí en la República Dominicana remite a la ley dominicana de arbitraje, que está muy bien hecha, y lo que está bien hecho no merece la pena cambiarlo. No, sin lugar a dudas, aparte de que ya la hemos venido debatiendo en el Congreso y me parece que ya existe el consenso como para poder aprobar una legislación de esa naturaleza. Ahora, yo quiero que partamos del contexto histórico. ¿A qué responde históricamente el arbitraje? Hay muchos escritos, se dice que en la Biblia estaba el arbitraje, se dice que en el derecho romano, y hay muchos escritos sobre el arbitraje en Roma. El arbitraje, en realidad, en su dimensión comercial, obedece a esta sociedad que yo señalaba medieval, en la cual pues, los comerciantes de aquella época hacían sus reglas. Por ejemplo, la letra de cambio, la bancarrota, es decir, cuando no podían pagar rompían la banqueta, y fue como demostrar que no. Se llama reestructuración. La reestructuración. Y entonces ellos establecían unos órganos al margen del Estado que resolviesen los problemas con mayor flexibilidad. Es decir, en realidad el arbitraje y el procedimiento judicial tienen un punto en común, son procedimientos heterocompositivos. Hay una persona que adopta una decisión, y esta decisión es obligatoria, frente a otros procedimientos de arreglo de controversias. Y entonces el arbitraje pues siempre se ha demostrado como útil, aunque distintas variantes de arbitraje. No, y a eso iba. Sí. Por ejemplo, así como en la jurisdicción ordinaria existen diversas modalidades de tribunales, digamos así, ¿cuántos tipos de arbitrajes hay? Bueno, hay muchísimos. Yo una vez me llevaron a dar una conferencia a una pequeña ciudad que hay en el norte de Oviedo, que se llama Gijón, y entonces tenía que hablar sobre arbitraje y tenía muchísimo público. Y entonces empecé a hablar y al cabo de 10 minutos veo que el público estaba muy impaciente, muy molesto, protestando, y es que creían que iba a hablar de arbitraje deportivo, ¿no? Entonces, pues claro, el arbitraje pues, jurisdiccional es otra cosa. El arbitraje en realidad tiene la dimensión del arbitraje de derecho o el arbitraje de equidad. Esta es la primera división. En el arbitraje de derecho, el árbitro aplica normas jurídicas, reglas de derecho y da una solución basada en la subsunción. En el arbitraje de equidad se utiliza la expresión ex aequo et bono, y entonces el árbitro juzga, resuelve el asunto con arreglo a su leal saber y entender, y la motivación no tiene por qué estar fundada en la aplicación de reglas jurídicas.
En muchos países, tradicionalmente, el arbitraje más importante era el de equidad, pero últimamente, y en la República Dominicana, se ha impuesto el arbitraje de derecho. Otra clasificación importante es el arbitraje institucional o administrado y el arbitraje ad hoc o para un caso concreto. Normalmente, sobre todo en el arbitraje internacional, siempre hay un centro de arbitraje que administra el arbitraje, frente al arbitraje ad hoc que no tiene un centro de arbitraje. Esta sería otra división. Y luego, pues, el arbitraje de derecho internacional público, que regula, está la Corte Permanente de Arbitraje, está el arbitraje de inversiones, que es cada vez está cogiendo más auge. Cada vez, porque es decir, que es un arbitraje de nuevo cuño, porque por una parte está el Estado, o un órgano del Estado, y por otra parte hay un particular. Esto ha revolucionado el derecho internacional clásico, y es un arbitraje que tiene, como se hace en este Congreso, muchas concomitancias con el arbitraje comercial. No, y que en la realidad muchas veces, o sea, los inversores, digámoslo así, no se sienten tan seguros en la jurisdicción de donde el Estado es que real y efectivamente, prácticamente, es parte del Estado la jurisdicción. Ahora, en todo esto se presentan a veces situaciones que a mí me gustaría que aclaremos aquí. Cuando una persona funge como árbitro, pero en la práctica es juez, porque hemos visto que hay jueces que han llevado casos de arbitraje. ¿Qué conflicto se puede eventualmente presentar cuando se da esa dualidad? Eso depende de cada país. Hay países donde los jueces tienen prohibidas ejercer funciones arbitrales, fungir como árbitros, y hay países donde se permite que el juez realice funciones de amigable componedor o compositor. Esta es la idea. En los países donde el arbitraje está arraigado, hay una imposibilidad total, porque el arbitraje es un edificio en el cual hay tres pisos o tres estamentos. Hay un primero que es la planta donde se desarrolla el arbitraje, caracterizada por la autonomía de la voluntad, por llevar el contrato hasta sus últimas consecuencias. Hay una planta superior, podríamos decir un ático, que propicia el arbitraje, donde las partes, y las partes aquí son las protagonistas, pueden negociar a medida que se va desarrollando el arbitraje. Gran parte de los arbitrajes no concluyen con un laudo porque las partes negocian, pero hay una parte importante, hay una planta importante que es la planta judicial. El juez lo que hace es funciones de auxilio, funciones de control y funciones de ejecución. Es decir, cuando los árbitros tienen un problema, acuden al juez para que les auxilie, por ejemplo, para dictar medidas cautelares, para algún problema probatorio, para el propio nombramiento de árbitros. Pero el laudo arbitral se controla por el juez, y esto es un elemento, porque aquí el arbitraje está dentro de la tutela judicial efectiva. Y entonces el juez tiene este papel de control, y luego quienes ejecutan es el Poder Judicial, porque el laudo tiene fuerza de cosa juzgada, y por tanto tienen que ser los jueces. Claro, aquí la cuestión es que si el juez ejerce esta función tan importante, no puede desplazarse a la planta arbitral, porque es una planta que está caracterizada por la autonomía de la voluntad y por el contrato. Entonces, cosa distinta es que un juez, cuando llega a la jubilación, por ejemplo, pues puede ejercer extraordinariamente como árbitro. Muchos en España, por ejemplo, cuando un juez se jubila, pues puede ser un perfecto árbitro, tiene una gran experiencia. Ahora, profesor, usted ha hablado y me ha utilizado el término como 6 veces en lo que va del programa, y es la voluntad de las partes. Sí. Pero usted sabe que muchas veces se da de que, sobre todo compañías grandes, transnacionales, muchas veces ceden derechos a terceros. Es decir, habiendo firmado un contrato en donde existe o eligen de manera voluntaria las partes la jurisdicción arbitral, sucede que comienza el dueño del contrato a ceder derechos a terceros que desconocen que se había elegido esa jurisdicción arbitral. ¿Qué pasa ahí?
Porque se ha presentado el problema. Sí, sí, no, y este es uno de los temas que más se discute en todos los coloquios hoy día, que es el arbitraje, diríamos, la extensión a terceros que no forman parte del arbitraje. Bien, en principio la autonomía de la voluntad es el elemento característico, no se puede extender un convenio arbitral a partes que no han participado en el contrato. Pero cuando estamos ante empresas de grupo, pues entonces aquí la discusión es mucho más seria en el sentido de que puede obligar el contrato a empresas del grupo que no han participado en la elaboración. Es un tema que la jurisprudencia francesa ha desarrollado, pero en principio el arbitraje solo involucra a las partes que lo han firmado. Pero claro, hay que ir caso por caso. El tema tiene un gran debate, la extensión de la cláusula a terceros, claro. Y bueno, pues en principio esto se vincula esencialmente a los grupos de sociedades, más que a un tercero que diríamos que está subrogado en un contrato. ¿Qué se decidió en Francia vía la jurisprudencia? Hubo un caso famoso donde se admitió la extensión a las empresas del grupo. Aun cuando no tenían conocimiento de que se había elegido esa jurisdicción. Sí, ha habido algunos casos, pero digamos son excepcionales por el momento. Ya. Aunque, digamos, hay sectores medios arbitrales que obviamente pues propugnan la extensión, es decir, que el medio arbitral lo que propugne es que haya más arbitrajes, ¿no? Entonces se buscan justificaciones, a veces se encuentran, pero digamos siempre estamos con el tope de la voluntad de las partes que tiene que expresarse en algunas legislaciones de manera inequívoca. Claro. Aunque en España, por ejemplo, se quitó la palabra inequívoca de la ley, pero digamos que es autonomía de la voluntad que debe verificarse. Perdón, y se debe verificar antes de comenzar el arbitraje y a veces después, a la hora de la anulación del laudo, incluso en algunos países, yo creo que esto es incorrecto, cuando el juez va a ejecutar el laudo arbitral que ya han pronunciado los laudos, hay veces que se vuelve a examinar si había voluntad, porque la parte renuente siempre busca algún argumento. Aquí yo creo que no se puede admitir. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, se cedan los derechos de un contrato a terceros, no hay duda de que también los abogados tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas. Claro. Yo creo que los abogados estamos para que a nuestros clientes no le presenten esas eventualidades. Muchas veces el problema de la cláusula de arbitraje se llama muchas veces cláusula de medianoche. Pero definitivamente. Porque claro, cuando te vas a casar no piensas en el divorcio. Claro que no. Y claro, cuando vas a hacer un contrato y vas a hacer un buen negocio, pues lo lógico es que digamos, pienses que puede haber problemas y que tienes que tener una cláusula bien hecha. Pero a veces, con la euforia de cerrar el contrato, dice esto que lo hagan los abogados, y muchas veces estas cláusulas son peligrosísimas y dan lugar a grandes disgustos. Yo recuerdo una vez que fui a una boda y el que casaba, que era un alcalde, el alcalde de Sevilla, pues estuvo hablando de las bondades del divorcio, ¿no? Claro, yo creo que un abogado cuando está haciendo un negocio no va a hablar de las bondades del arbitraje, lo que se intenta es hacer el negocio, ¿no? Claro. Ahora, como todo, existe la especialización. Y en este mundo del arbitraje, sucede que, sobre todo el que tiene que ver con el área de los inversores. Y me explico. Hay árbitros que generalmente se enfocan más, son más pro Estado que pro inversores. ¿Eso es así? Eso, desgraciadamente, es así, aunque está cambiando. Es decir, que en las primeras etapas de los arbitrajes de inversiones, pues como había muy pocos casos y los árbitros que manejaban estas cuestiones eran bastante pocos, pues se podía verificar que había árbitros que eran totalmente favorables al inversor y había otros árbitros menos que eran favorables al Estado. Pero hoy día los grandes despachos pues asesoran tanto a los estados como a las empresas. Por tanto, ya hoy día no existe, es decir, y es curioso, se ha vuelto, yo creo, hay una tendencia favorable hacia el Estado. Es decir, que, por ejemplo, en los últimos congresos de arbitraje, lo que se habla es que el inversor no puede buscar un lucro, es decir, el daño emergente y el lucro cesante, sí, claro. El que tiene que, cuando se hace una inversión, pues hay un riesgo, claro. y que si la inversión sale mal no hay que echarle siempre la culpa al Estado. Claro, en ese sentido, pues hay una defensa. Y además yo quisiera dar un dato que a veces se desconoce, y es que ciertamente en los arbitrajes de inversiones se suele condenar al Estado, es bastante frecuente.
siempre hay casos donde se condena, pero normalmente se condena al Estado. Pero también hay que ver en qué cuantía, y no se condena a grandes cantidades. Yo creo que los tribunales arbitrales y las cortes que administran estos arbitrajes tienen muy en cuenta que una cosa es un incumplimiento contractual y otra cosa es que el inversor, a través de un arbitraje de inversiones, pretenda un lucro verdaderamente excesivo. Lo que pasa es también, profesor, es que usted sabe que nuestros estados son muy débiles y evidentemente que generalmente, casi siempre, es el Estado que incumple frente al inversor. Esa es la realidad. Ahora, usted hablaba del laudo. Y usted sabe cómo muchas veces reaccionan nuestros estados. Sí, claro. Frente a un laudo que condene al Estado y frente a una resistencia de un Estado a cumplir con lo que el laudo lo obligó. ¿Y entonces? Porque a fin de cuentas el Estado lo vence todo. Bueno, ¿Cuáles son las consecuencias de eso? El Estado tiene soberanía, y esto es un dato muy importante. Sí, pero cuando uno firma una cláusula arbitral, sí, uno cede parte de esa soberanía, sí, aunque es duro decirlo. Sí. Bueno, aquí la restricción de la soberanía viene más de la suscripción de un tratado bilateral de protección y promoción recíproca, o un tratado multilateral como es el de RECAFTA, donde está claro, el capítulo de inversiones, o, por ejemplo, en Europa, la Carta Europea de la Energía, donde se regula las inversiones en materia de energía eléctrica, de adquisición, de generación de energía eléctrica. Entonces, claro, la cuestión es que esto de la debilidad del Estado, pues hay que tomarlo pues muy a beneficio de inventario, porque el Estado negocia el tratado y entonces negocia las condiciones. Claro. Y entonces el Estado puede someterse a una corte de arbitraje, a otra corte de arbitraje, dentro, por ejemplo, la República Dominicana tiene unas opciones que no son las mismas que tiene Argentina, por ejemplo. Claro, claro, claro. Estas opciones condicionan la ejecución del laudo, en el sentido de que si tú estás dentro del sistema del CIADI, que la República Dominicana no está, pues el laudo CIADI... Ni en la Convención de Washington. Ni en la Convención de Washington. Y eso es una cuestión que tiene que resolver la República Dominicana. No, pero eso no tiene, oye, no tiene ningún tipo de justificación en pleno siglo XXI. Sí, ahí nos está faltando mucha visión. No, yo creo que o bien la Convención de Washington o el mecanismo complementario, si quiere hablamos ahora del no, claro. Sí, pero en cuanto al laudo, el laudo CIADI se ejecuta directamente. En España, por ejemplo, últimamente se ha ejecutado un laudo y no plantea como si fuera una sentencia ejecutiva. Claro, porque de hecho lo es. Sí, pero hay algunos países reticentes, el caso de Argentina. Argentina ha tenido muchos arbitrajes, se creó una comisión llamada la Comisión Rossetti, donde pues buscó, porque el Convenio de Washington da posibilidades en orden a la ejecución del laudo, y diríamos, hubo resistencia a la ejecución del laudo. Esto implica que el laudo se puede ejecutar en cualquier país. Claro. Y entonces, claro, no solamente tienes por qué ejecutarlo en Argentina, y bueno, pues iba el buque escuela argentino y se embarcó. Y lo embargan ahí mismo. Sí. Entonces, claro, el problema es que el Estado tiene que saber en qué mecanismo. Cuando hablo del mecanismo complementario, es una variante de la Convención de Washington, que por ejemplo sigue México, y que implica algunas variantes del mecanismo del CIADI, en el sentido de que los laudos pueden ser controlados por el juez del lugar donde se ha pronunciado el laudo. Ahora, es verdad que no somos parte de la Convención de Washington, y eso refleja una de las cosas que afecta inclusive el doing business en República Dominicana, y también refleja una gran debilidad institucional. Ahora, y va la pregunta. Hasta por una cuestión oblicua, digámoslo así. Nosotros somos parte del DERECAFTA. Eso no traería como consecuencia de que, aun cuando no hemos firmado la Convención de Washington, la Convención de Washington se nos impone en virtud de ese tratado comercial con los Estados Unidos? No, en principio no, son cosas distintas. Es decir, el DERECAFTA da mecanismos optativos, y obviamente si tú no eres parte de la convención no tienes por qué someterte.
Yo le hacía la pregunta porque también muchas veces se ha dado esa discusión. Lo que pasa es que no he leído, es decir, es una pregunta que no he leído suficientemente, y tenía que haberlo leído, el de Pero en principio no es así. En principio yo creo que no, es decir, el mecanismo mexicano, por ejemplo, el del NAFTA. El del NAFTA, pues establece que el inversor puede optar por los convenios bilaterales que hay con México o puede optar por el mecanismo complementario del convenio de Washington. Y prácticamente los litigios que hay entre Canadá y Estados Unidos contra empresas mexicanas o contra el Estado mexicano, pues se hace a través de lo que se llama el NAFTA, el Telecan, el capítulo 11 del Telecan. Pues es una pregunta que usted me hace, no lo sé, es decir, que tengo que leerme con detenimiento el DRCAFTA, pero en principio yo creo que son cosas distintas. Lo que no sé es qué opciones da. Me imagino que el DRCAFTA admitirá esta opción siempre, obviamente, que el Estado Dominicano preste su consentimiento a celebrar el Tratado de Washington. Yo creo que es para la República Dominicana importante, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el mecanismo es muy seguro y funciona muy bien. Aparte, profesor, de que casi 150 estados han firmado la Convención de Washington, sí, por Dios. Sí, y nosotros somos un país que nos estamos desarrollando sobre la base de la inversión extranjera. Esa es la realidad. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Profesor, le decía que nosotros que estamos desarrollando una economía sobre la base de inversión extranjera, la verdad es que tenemos que tratar de ver cómo vamos generando más confianza en nuestros inversores. Y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué rol juega el elemento extranjero en el arbitraje internacional? Pues mucho, porque esta pregunta pues me lleva a la distinción entre arbitraje interno y arbitraje internacional. Por eso le hago la pregunta. Claro, el arbitraje interno es el que se desarrolla solo con elementos dominicanos, y hay unos centros en la República Dominicana. Sí, la Cámara de Comercio y Producción, en fin. Y entonces pues resuelven los problemas. He de decir que aunque se está desarrollando, se tarda mucho en desarrollar el arbitraje interno. Nosotros en España introdujimos esta modalidad en el año 88 y empieza ahora a tener sus frutos, es decir, que han pasado muchos años. Y hay, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo me muevo, hay dos cortes de arbitraje esencialmente que tienen pues bastantes arbitrajes. Y entonces pues el arbitraje se desarrolla normalmente y los abogados pues van aceptando. Pero el otro día el ministro de Justicia pues dio la cifra de que ni el 2% de los litigios se llevan a arbitraje. Y esto aquí en la República Dominicana pues pasa exactamente igual. Sí. No ocurre esto, sin embargo, con el arbitraje con elemento extranjero, por una razón. Esto, en términos futbolísticos, es muy claro. Tú puedes jugar dentro de casa o fuera de casa, o puedes jugar en un tercer estadio. Entonces, claro, cuando hay un arbitraje con elemento extranjero, tú tienes que elegir a qué arbitraje vas y dónde vas a hacer el arbitraje. Cuando vas a un juez, si hay hay un contencioso entre una empresa española y una empresa dominicana, pues o hay que ir al juez dominicano o al juez español. Si hay que ir al juez español, los dominicanos dirán que no está bien. Y al contrario, si hay que venir al juez dominicano, los españoles tampoco dirán. Y ir a Estados Unidos, pues no tiene mucho sentido, que es un país que tiene pues otro derecho, etcétera. El arbitraje con elemento extranjero lo que busca es árbitros neutrales, se elige el derecho, se elige la sede. Y en ese sentido, pues se garantiza mucho más la neutralidad. Por eso el arbitraje internacional tiene muchísimo más éxito que el interno, hasta tal punto, y en España y en la República Dominicana se da este dato, que nuestra legislación de arbitraje es una legislación de arbitraje internacional adaptada al arbitraje interno. Es decir, el modelo dominicano y el español es la ley modelo de UNCITRAL del año 85, la de aquí la modificación. Y diríamos, es una ley de arbitraje, al grito de lo que es bueno para el arbitraje internacional es bueno para el arbitraje interno. Pero hay países que tienen dualidad, que tienen una reglamentación para el arbitraje internacional y otros para el arbitraje interno. Aquí no. No, por suerte. Sí. Por suerte. Ahora, hay una palabra
que la verdad es que llama mucho la atención en el mundo del arbitraje, pero que no deja de haber una relación, que es el riesgo. ¿Qué relación hay entre el arbitraje y el riesgo? Es una pregunta de difícil contestación. El riesgo de ir al arbitraje frente a la jurisdicción. Claro. Cualquier opción. Usted sabe muy bien que sí, esa es la ese es el riesgo. Cualquier opción, es decir, aquí hay muchos abogados, yo he consultado con muchos abogados dominicanos y dicen, bueno, yo prefiero ir a la jurisdicción. Y, bueno, es decir, aquí hay una expresión muy divertida de la República Dominicana que es dependiendo. Sí, yo diría dependiendo. Es la realidad. Entonces, hay determinados litigios donde es necesario acudir al arbitraje. Por ejemplo, los litigios vinculados con responsabilidad contractual, etcétera, de intercambio de mercancías, de impagos. Hay una serie de litigios que llaman claramente al arbitraje y por lo tanto es más útil ir al arbitraje. Y hay otros litigios, sin embargo, donde es mucho más útil ir al juez, porque el juez lo puede resolver más rápido. Aquí también hay un problema de costes, es decir, el arbitraje es caro, no es barato, y la justicia en principio es gratuita. El problema es que se prolonga en el claro, tiempo. Si se prolonga, depende de qué justicia. Si tú vas hay países donde la justicia es muy rápida, depende de cada país. Entonces, hay materias, por ejemplo, en materia bancaria, curiosamente, los arbitrajes financieros todavía no se ha desarrollado y se va más a los jueces. Esto está en función de cada caso. Pero dentro del arbitraje, es decir, ¿qué ventajas tiene el arbitraje, fundamentalmente? Aparte de esta neutralidad para el arbitraje internacional. Primero, esta rapidez de la que estamos hablando. Sí, claro. Y además que las instituciones de arbitraje lo que están haciendo es lograr evitar este riesgo. Es decir, que lo que no se puede hacer es lo que llamamos en España ir a un chiringuito para que te administre el arbitraje. Tú tienes que ir a una institución de arbitraje sólida. Por eso, en el mundo, que hay centenares, hay más de 1000 cortes de arbitraje. Wow. Más de 1000. Sin embargo, las emblemáticas no son tantas. Hay 3 o 4 nada más. Por ejemplo, Alemania no es tan emblemática en materia de arbitraje, pero sí Suiza, Suiza Londres, está empezando ahora hay 4 cortes fundamentales para el arbitraje. Francia. Bueno, yo creo que las cortes son internacionales y fijan su lugar en un país, pero por ejemplo la American Arbitration Association tiene su sede en Irlanda, y no sé si es para no pagar impuestos, pero tenía su sede en Irlanda. Claro. Pero, por ejemplo, y la Cámara de Comercio no es internacional no es francesa, es un organismo internacional, es una organización internacional donde, diríamos, tiene un peso anglosajón muy fuerte. Lo que tienen son la sede, entonces. La sede. Entonces, y hay otra, la de Estocolmo. Entonces, bueno, pues esta es la Cámara de Comercio. Hay países como, por ejemplo, la República Dominicana, España, Colombia, Perú, que han optado claramente. ¿Pero quién ha optado? Los abogados. Es decir, que los abogados españoles, dominicanos, panameños, colombianos, van a la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué? Porque les da garantías. Y, por tanto, esto disminuye el riesgo. Ahora, vamos a seguir con la garantía. Entonces. Vamos. Hablábamos en el segmento anterior de que muchas veces no hay duda de que dada la especialización de un árbitro, hay árbitros que son pro Estado y otros que son pro inversores. ¿Cómo entonces ese tercer árbitro va eventualmente a modular cualquier tipo de inclinación que es totalmente natural? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, los abogados tenemos nuestras inclinaciones. Unos somos civilistas, otros somos penalistas, otros administrativistas, otros constitucionalistas, porque ese es el mundo que nos tocó. ¿Cómo resolver el problema? Sobre todo, hablando de esa garantía que debe de garantizar, valga la redundancia, la jurisdicción arbitral.
volvemos otra vez a la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes eligen al árbitro que quieren. Entonces, a veces es muy complicado. En México, por ejemplo, ha habido una decisión que acabó prácticamente con el arbitraje en México durante muchos años, que fue que en una cláusula se exigía que los árbitros fueran expertos en telecomunicaciones. Wow. Y entonces, bueno, pues se siguió el arbitraje hasta el final y luego pues se pretendió anular el laudo y de hecho se anuló, luego y tuvo que intervenir la Corte Suprema Constitucional porque el árbitro no era experto en telecomunicaciones. Entonces, el árbitro tiene que tener, los árbitros sean designados por las partes o el árbitro llamado tercero, tiene que tener la misma independencia y la misma imparcialidad. Y entonces, por tanto, las cortes de arbitraje y las cortes serias lo que tienen es unos listados donde consta la especialización de los árbitros. Pues hay árbitros especialistas en derecho de la competencia, otros en derecho industrial, otros en construcción, y entonces se buscan personas que hay que tener una doble especialización. Por una parte, conocer lo que es las técnicas del arbitraje y por otra parte, conocer la materia. Y entonces, precisamente, el ir a una buena corte de arbitraje, como la CCI, pues te da esta garantía. Y el árbitro también lo que tiene que hacer, esto es muy importante, dedicación. Es decir, esto se ha insistido muy poco, y esto la Cámara de Comercio Internacional ha tomado buena nota de este dato, porque había muchos árbitros que tenían muchos asuntos. Claro, las partes dicen, es que son tan buenos que las partes los eligen siempre. Bueno, aquí se podría matizar mucho. Pero en cualquier caso, hoy día tú tienes que hacer una declaración previa antes de llegar a un arbitraje, donde no solamente tiene que constar tu independencia y tu imparcialidad, sino que tiene que constar, te preguntan ¿cuántos arbitrajes lleva usted? Porque claro, si una persona lleva 40 arbitrajes, pues lógicamente no está en las mejores condiciones para llevar un arbitraje. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Sí, sí. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Nada es perfecto. Vamos a ir aterrizando esto. Nada es perfecto. O sea, por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria muchas veces se presentan situaciones en donde sentencias no gozan con el aprecio, no ni siquiera de una de las partes, sino de toda la sociedad. Me está preguntando por la sentencia de la OEA, por ejemplo. Claro, yo como dominicano no estoy de acuerdo con eso, sí, bajo ningún concepto. Sobre todo porque a mí me tocó representar al Estado en una ocasión, que dicho sea de paso, tuvimos ganancia de causa, es el único caso que se ha ganado. Sí. Bueno. Nosotros en España también estamos muy en contra de muchas sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Sí, no, pero ahí la Corte Interamericana se le fue el seguro. Yo creo que sí también. No, sin lugar a dudas. O sea, cada quien tiene el derecho de definir cuáles son sus condiciones de nacionalidad, y eso está inclusive hasta en la Convención de Viena. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí para no terminar nosotros perdiendo el juicio como lo perdió la Corte Interamericana. Ahora, ¿cuándo procede o en qué caso se puede anular un laudo? Un poco tampoco no es Dios tampoco. No, todas las legislaciones del mundo han admitido una serie de causales. Es decir, que vamos a ver. ¿Cuáles son las causales? La primera causal es la que hace referencia otra vez a la ausencia de la autonomía de la voluntad de las partes. Si el convenio arbitral no expresa claramente que las partes querían someterse a arbitraje, pues entonces se anula el laudo arbitral. Esta es la primera, el convenio arbitral. El segundo es la constitución del tribunal arbitral, que el tribunal arbitral se haya constituido de una manera que no es válida, que el juez no sea independiente, que no sea, es decir, que no sea independiente, que no sea imparcial. Sería la segunda. La tercera, y quizá la más, hay otra que se llama indefensión, que es cuando a lo largo del procedimiento arbitral, que también se rige, por acuerdo con la autonomía de la voluntad de las partes, se violan principios esenciales de procedimiento, como es el principio de audiencia, el principio de contradicción o el principio de igualdad entre las partes. Entonces, es lo que causa indefensión, de negar a una parte una prueba, rebeldía, etcétera, etcétera. Y luego hay una que es muy importante, que es lo que se llama la incongruencia. La incongruencia,
que es cuando los árbitros no son jueces, los árbitros son árbitros y los jueces son jueces. El árbitro resuelve un litigio, el juez juzga, y los árbitros no juzgan, porque los árbitros resuelven una controversia sobre la base de unos elementos que se le han dado previamente. No Claro. puede desbordar el objeto del arbitraje. Es solucionar un problema. Claro, si el árbitro pretende ser juez y en la solución del laudo da una solución que se llama extrapetita, se pronuncia sobre situaciones que no le han planteado, se puede anular parcial o el laudo. Y luego hay otras dos causales. Perdón, Sí, que fue el caso de la sentencia de la Corte Interamericana. de irse más lejos de lo que se le pedía. Que no habiéndosele sometido una serie de documentos que no fueron parte del proceso, Claro. Eso es la incongruencia. pero es que eso no puede Claro, ser. claro. Usted debería de asesorar al presidente Medina en esa materia. Bueno, a ver. Ojalá y que lo hayan llamado, porque la verdad es que hay cosas ahí que son... Es un tema. No quiero que caigamos usted y yo en eso, pero que son inaceptables, sin lugar a dudas. Yo solamente doy una lectura superficial y estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, y luego le decía que hay dos causales más. La causal de la arbitrabilidad, es decir, que no toda la materia es arbitrable, hay materias que no son arbitrables, sobre todo aquellas que están vinculadas con el poder de disponibilidad de las partes. Y por último, el orden público. El orden público es el comodín, bueno, en un país, digamos, que pretende tener un desarrollo del arbitraje, pues no tiene mucho sentido el orden público. Por ejemplo, en España, el orden público operaba porque durante mucho tiempo estuvo prohibido el arbitraje institucional. Y se consideraba que los laudos que venían administrados por una institución de arbitraje iban en contra del orden público. Estas son las causales. Y entonces, examinando la jurisprudencia dominicana, pues estas causales se ve, y lo dice la propia jurisprudencia dominicana, que deben de interpretarse de manera restrictiva. Y además que no son números apertus, sino que son números clausus. No nos podemos inventar nuevas causales. Claro. Y entonces, los ojos de estos mercatoristas están pendientes de la jurisprudencia. Y si en un país los jueces anulan laudos arbitrales, nadie va a arbitrar ese país. Claro. Y entonces, por eso, si nosotros queremos que la República Dominicana sea una sede de arbitraje, pues tenemos que contar con una jurisprudencia que apoye esta situación. Si bien es verdad, que también quiero decirlo, que a veces los árbitros hacen auténticas barbaridades y que se debe anular un laudo arbitral. Yo, personalmente, dentro de mi profesión, me dedico a anular laudos arbitrales. Sí, por eso le hacía la pregunta, sí. porque he visto en todo lo que ha sido su ejercicio, Sí. no ya el académico, sino ya el que se decidió a sembrar el terreno que él aró, que es el caso suyo. He visto que real y efectivamente usted ha manejado casos que van en esa dirección. Sí. Ahora, cuando uno se va a la jurisdicción ordinaria, y tengo que volver porque es para que los televidentes entiendan de qué es de lo que se trata esto. Sí. Y que también hay sistemas de consecuencia. Por ejemplo, cuando un juez no se comporta a la altura de lo que son sus responsabilidades como juez, evidentemente que hay una serie de disposiciones en donde el juez se expone hasta que inclusive lo separen de esa jurisdicción ordinaria. ¿Qué pasa con los árbitros cuando, no habiendo cumplido con lo que es su responsabilidad natural, que es fundamentalmente la de ser imparciales, rompe con ese juramento? Pues hay muchas consecuencias. La primera, y muy importante, la anulación del laudo. Es decir, que esto ha pasado en España. ¿Quién lo anula? La anula el juez. Entonces, se utiliza una de las causales que ha sido pues la incorrecta, es decir, normalmente por la incorrecta actuación del tribunal arbitral, está esta causal, y entonces concretamente, cuando un árbitro rompe el principio de independencia y de imparcialidad, porque él ha declarado que no tiene ninguna vinculación con las partes y luego resulta que su hija trabaja en el despacho de una de las partes, que él ha asesorado, en este caso, se anula el laudo arbitral. Eso es lo primero, con lo cual, pues todo lo que se ha hecho, y luego viene una acción de responsabilidad. Por ejemplo, en España se exige a los árbitros un seguro, porque lógicamente viene la responsabilidad. Y la responsabilidad, aquí no hay que entrar
en disquisiciones, porque es responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad reglamentaria, en el sentido de que la Corte de Arbitraje le puede exigir al árbitro responsabilidad y obviamente este árbitro no va a ser excluido de la Corte por su función. En París ha habido un caso, el famoso caso Tecnimont, del 2011, en España, pues de un señor que fue magistrado del Tribunal Constitucional, que luego fue árbitro y que se le anuló el laudo. Sin embargo, en España no hubo, de momento, sentencias condenatorias, pero en otros países sí. Por tanto, está abierta la responsabilidad del árbitro, que es una responsabilidad muy grande, porque claro, si el asunto es de muchos millones de dólares y el árbitro pues ha cometido esta infracción, claro, pues, lógicamente debe responder. ¿Qué materia pueden quedar fuera de la jurisdicción arbitral? Hoy día se habla de que la tendencia es expansiva. Hay 2 o 3 sectores donde se discute. Uno de ellos es el sector de las sociedades, porque el ámbito de societario tiene una dimensión pública, el arbitraje es privado, tiene acceso al registro. Y entonces hay países donde se discute mucho si el derecho de sociedades y los acuerdos del Consejo de Administración pueden ser. En España acabamos de resolver el litigio favorablemente. Otras materias es sobre la competencia económica, si es factible o no es factible. Y luego pues están materias vinculadas al Estado civil. Por ejemplo, pues no se puede arbitrar sobre el nombre y los apellidos, no se puede arbitrar sobre la nacionalidad. Por ejemplo, yo tuve un caso muy famoso, del caso de Maduro hondureño, no Maduro venezolano, donde pues Maduro se decía que no era hondureño para presentarse en las elecciones, y entonces pues hubo un arbitraje, pero este arbitraje no era materia arbitrable, y planteó, estas son las materias que se excluyen. Pero como cada país tiene la arbitrabilidad de manera distinta, pues hay que saber qué país elige, porque luego, pues a la hora de la ejecución del laudo, podemos encontrarnos con que en ese país la materia no es arbitrable y el laudo pueda ser anulado. ¿Y en materia de quiebra, que tiene un componente de orden público? No, esa materia es complicada, ¿eh? Es complicada. Cada país, en España, por ejemplo, claro, hay una quiebra y en ese momento que hay una quiebra, hay un arbitraje dentro de todo el patrimonio de la quiebra. Definitivamente que sí, sí, en España, una reestructuración, sí, en fin. En España se ha admitido la ley de procedimientos concursables, el artículo 52 admite esta posibilidad. Es un tema discutido y en cada país tiene una respuesta. En España hubo un gran debate y hubo un cambio de legislación para darle entrada al arbitraje en algunas cuestiones en materia de quiebra, no en todas. Ok, ahora, usted decía en el segmento anterior, profesor, que cuando uno analiza el uso de la jurisdicción arbitral, uno se encuentra con que ni siquiera llega en muchos estados a un 2% de los casos que generan... Digo de los asuntos internos. No, claro. Sí, pero eso me pone nervioso. Sí, claro. Me pone nervioso porque yo creía honestamente hablando que el porcentaje era mayor. No. Y le voy a decir por qué. Nosotros tenemos el inconveniente, como lo tiene América Latina entera. Hay que partir de que en el mundo, yo creo que solamente 15 países son ricos. El resto son países pobres. Esa es una realidad. Es un mundo rico que se nos ha llenado de gente pobre, por la razón que fuese. Y evidentemente que eso se refleja mucho en la calidad institucional de nuestras instituciones. Y vemos como pasa en España, como pasa aquí, como pasa en otros países. Vemos cómo nuestros tribunales se masifican, se llenan de expedientes, porque muchas veces ni siquiera contamos con el número de tribunales que necesitamos, por falta de presupuesto. Pero algo tiene que estar pasando. ¿Cómo es posible que ni siquiera se llegue a un 2% al uso de esa jurisdicción? Bueno, los responsables son los abogados, es decir, que son los que asesoran a las partes. Hay bastantes elementos. Hay abogados que tienen cierto recelo. En España esto ha costado trabajo superar. ¿No sería falta de conocimiento a la jurisdicción?
No, yo creo que más Porque bien... parecería que hay una visión elitista en todo lo que tiene que ver con este mundo del arbitraje. No, podríamos hablar aquí de lo que es la medicina privada y la medicina pública, ¿no? Es decir, que la jurisdicción, pues como es pública, pues es más barata, etcétera, el principio de gratuidad. En España ahora el anterior ministro ha introducido unas tasas impresionantes, con lo cual ya, diríamos, ir a litigar ya no se puede ir por deporte. Bueno, esto es algo que es muy criticable, porque digamos la justicia, como la universidad pública, debe ser gratuita. Claro, ¿no? claro. Bueno, entonces, bueno, hay varios responsables. Primero, los abogados. Segundo, las cortes de arbitraje tienen que demostrar su solvencia, etcétera. Entonces, yo hablo, aquí no hablo, es decir, que yo aquí sé que la corte tiene mucho prestigio, la corte, las personas que están ahí, pero hay que buscar árbitros prestigiosos, digamos, dar garantías. Claro, si tú introduces una corte de arbitraje con personas conocidas por sus turbios manejos, pues claro, nadie va a ir a esa corte de arbitraje, es decir, que eso es como ir al patio de Monipodio, ¿no? Entonces, esto aquí, no, pues, pero hay que cuidar mucho qué árbitros tienes y cómo te manejas. Entonces, porque no solamente tienen responsabilidad los árbitros, sino que las cortes de arbitraje. Sí, definitivamente. Profesor, es increíble, pero el tiempo se agotó. Tremendo. El tiempo se agotó y en nombre de la Fundación Institucional de Justicia le agradezco nuevamente, porque ya usted es un invitado sempiterno al conversatorio de mi institución, el que haya correspondido a la invitación. La verdad es que es un lujo. Yo recuerdo cuando yo lo estudiaba, cuando hacía mi doctorado, pero también a nivel de maestría, cómo usted me aparecía en todos lados. Imagínese, este es un sueño hecho realidad, el yo poder entrevistar a alguien que yo desde sus obras era uno de mis personajes predilectos. Así que muchísimas gracias. Profesor. No sabe la vanidad que esto... Es decir, yo soy un hombre, no soy vanidoso, es mentira, ¿no? Es decir, que la vanidad es importante. Y eso me agrada muchísimo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.